Toda esta práctica de leer y escribir, que en un momento más bien tenía que ver con una búsqueda y con la difusión, también en algún momento se transformó en una práctica también de militancia, ¿no? Porque yo tenía confianza en la poesía y con otro compañero, con Gabriel Rosales, un poeta de mi edad y un hermano, también creíamos, como creían los poetas surrealistas, ¿no? Que con la poesía se puede cambiar la vida, se puede transformar el mundo también. Y en ese momento, en algún momento en San Luis, donde hubo marchas, donde hubo movilización social, nosotros hicimos un panfleto de poesía que se llamaba El turno del ofendido, ¿no? Un título que tenía que ver justamente con la lectura de algunos poetas latinoamericanos como Roque Dalton, como Ernesto Cardenal, ¿no? Poetas que comprometieron su poesía al servicio de una causa social, ¿no? Entonces nosotros con esos panfletos y que los repartíamos en las marchas, en la calle, también fue una experiencia muy linda, donde se leía en esas marchas y donde, bueno, también nos vinculamos con toda una dimensión de la poesía, que es la dimensión social. Mi escritura más bien está en un momento de construcción más íntima, más solitaria, pero bueno, siempre sabiendo y entendiendo de que la apuesta por la escritura es una apuesta por el otro, por los otros, una apuesta por el lenguaje, por la comunicación, con cierta creencia, ¿no? Y cierta apuesta a la palabra. De pronto creemos que seguir apostando a la palabra es una forma de seguir apostando a la creatividad, de seguir apostando a la salud, de seguir apostando a la conciencia. Y en este sentido, digamos, creo que los poetas que hacen ese trabajo casi gratuito, ¿no? de escribir un poema, a veces suelen ser esos sujetos que pueden nombrar en algún momento las cosas que todavía no están siendo nombradas. De repente a veces un conflicto social, a veces un conflicto interno, a veces esas oscuridades que a veces los hombres y las mujeres no nos animamos que a lo mejor las vivimos pero no nos animamos a nombrar. A veces la poesía permite eso. Llega un momento en la vida en que uno necesita ir afirmando la propia voz, una voz más individual, una voz más íntima, y eso fue lo que me llevó de repente, bueno, a plantearme en publicar un libro en una editorial de Buenos Aires, de pronto que lo lean gente de Buenos Aires, escritores, poetas de ese lugar. Y bueno, y de repente haber enviado por primera vez el libro terminado, el código libre, que me respondieran y que les parecía que era un libro al menos interesante o valioso para publicar, eso fue bueno.
Ser puntano es una contingencia que hay que asumir. Una contingencia porque, bueno, no pasa por la elección, pasa por estar arrojado a la vida y asumir esa parte de la vida que nos ha tocado, comprometerse con esa parte de la vida. Y saber que es una contingencia que está atravesada por la historia, ¿no? Es decir, por la historia que nos precede, en el tiempo, en la cultura, en las palabras, como también en lo económico, en lo político. Es una contingencia atravesada por la historia que podemos hacer, la que estamos haciendo y la que podemos hacer, que puede cambiar la realidad que tenemos, que vivimos. Es una contingencia que tiene algo de común con otras contingencias, ¿no? Que es la de haber nacido y estar habitando un lugar del planeta, al sur del planeta, en Latinoamérica, y sabiendo que Latinoamérica tiene toda una memoria, ¿no? Una memoria que tiene que ver con las heridas, ¿no? De Latinoamérica. Pero también, por lo tanto, con sueños, ¿no? Sueños hacia el futuro, de cambio, de justicia, de igualdad, que de pronto otros lugares del mundo quizás tengan que aprender de nosotros, ¿no? ¿Por qué elegí regalarle el libro a mi vecina, a Julia, y a mi vecino Ponciano, que vive con Julia? Porque tiene que ver con mi momento vital, que es el momento de enraizarme en un lugar, de habitar un lugar, un espacio. Entonces, bueno, el Cruz de Piedra en este momento es ese, es un instante de mi vida donde estoy tratando de habitar un lugar. Y de pronto Julia y Ponciano, bueno, son de las personas que vivieron en este sitio, en esta tierra. Ellos me vendieron una parte del terreno, pero no solamente eso, sino también que me han ayudado de alguna manera a construir esta casa. Los pisos los hizo Ponciano, la mesada. Y además porque también está esa solidaridad de los vecinos que también ayuda a que uno pueda enraizarse en un lugar. Y me parecía valioso de pronto, que esta donación tuviera, por supuesto, su carga simbólica, pero también su carga concreta, que es entregarle algo a alguien en las propias manos.